Mis suegros, que siempre prefirieron al hijo dorado, aparecen en el funeral de mi esposo para demandar su propiedad. Pero tengo un vídeo que no les va a gustar. Yo, de 44 años, recientemente perdí a mi esposo de 48. Estuvimos juntos durante 20 años, casados durante 12, y hace 5 años le diagnosticaron leucemia. Hace unas semanas, falleció. Honestamente, he hecho las paces con ello. Sé que lo voy a extrañar terriblemente y que mi vida nunca será igual. Dudo mucho que vuelva a amar a alguien tanto como lo amé a él, pero ahora está en un lugar mejor y realmente estaba muy enfermo en los últimos meses de su vida, así que estoy aliviada de que finalmente esté en paz. De todos modos, la semana pasada tuvimos finalmente el servicio fúnebre para él. No esperaba que sus padres aparecieran porque no habían tenido la mejor relación con él, y en los últimos 8 años ni siquiera habían estado en términos hablados entre ellos. Mi esposo se alejó de su familia y juró que nunca volvería a hablar con ellos, y con razón si soy honesta. Verás, mis suegros son el tipo de personas que tenían un hijo dorado y nunca se molestaron en ocultárselo a mi esposo. El hermano mayor de mi esposo, Jack, de 50 años, es un buen para nada, alcohólico y siempre ha sido así. Pero por alguna razón, sus padres siempre lo prefirieron sobre mi esposo, sin importar lo que él hiciera. Seguramente eso es lo que provocó que terminara siendo alcohólico. A pesar de eso, mi esposo hizo todo lo posible por estar allí para sus padres y su hermano. Era un hombre de familia por completo, pero nunca lo valoraron. Cuando empezamos a salir juntos, empecé a notar cómo lo trataban diferente en su hogar. Hablé con mi esposo al respecto varias veces y le dije que se defendiera. Pero él me dijo que esta era su familia y que no quería ser otra cosa que amable con ellos. Así que, no importaba cómo se comportaban, él era demasiado bueno para su propio bien. Pero después de empezar a salir conmigo, empezó a soportar menos sus tonterías. En lugar de ser simplemente un felpudo para ellos, de vez en cuando se defendía porque yo le recordaba que si lo trataban tan mal, entonces no era el tipo de familia que necesitaba en su vida. Para cuando llevábamos 3 años juntos, ya no tenía tolerancia para el comportamiento de su familia y no toleraría la manera en que lo trataban. Eso causó fricción entre ellos porque estaban tan acostumbrados a pisotearlo que no podían creer esta nueva versión. Y se dieron cuenta de que yo podría haber sido parte de esto desde que había empezado a cambiar desde que me conoció. Así que intentaron lavarle el cerebro a mi esposo para que me dejara, pero no funcionó y solo hizo que nuestra relación fuera aún más fuerte. Así que, basta decir que mis suegros y yo nunca nos llevamos bien y siempre hemos estado en desacuerdo, excepto que yo he estado en el lado correcto de las cosas y nunca han sido otra cosa que horribles con nosotros. Así que cuando realmente aparecieron en el funeral con Jack, me sorprendió bastante porque la última vez que habíamos interactuado, mi esposo y yo nos habíamos ido después de una pelea realmente desagradable y no había sido bonito. Después de que mi esposo y yo nos casamos, habíamos estado tratando de distanciarnos de mis suegros de todos modos, así que no es como si tuviéramos una buena relación en ese momento. Pero nos habían invitado a la cena de Navidad, y habíamos asistido por cortesía. Sin embargo, cuando llegamos allí, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un gran error porque todo lo que hicieron en esa fiesta fue hablar sobre cómo el nuevo negocio de mi esposo no iba a funcionar bien y estaba condenado al fracaso. Después de la fiesta, confrontamos a sus padres al respecto y ellos dijeron que solo estaban ayudándolo a darse cuenta de que no era lo correcto y que debería dejar de copiar a su hermano, porque al parecer Jack también había empezado un negocio similar después de que mi esposo anunciara el suyo. Para poner en contexto, trabajamos con productos de plástico y reciclaje. Realmente investigamos el mercado y sabíamos lo que estábamos haciendo, a diferencia de Jack. Así que eso terminó en una gran pelea, y nos fuimos después de decidir que nunca más íbamos a hablarles. Obviamente, el negocio de Jack no despegó porque no tenía la habilidad que tenía mi esposo, y además no había trabajado duro por su cuenta y solo esperaba aprovecharse de los esfuerzos de mi esposo. De todos modos, han pasado 8 años desde entonces y nunca se molestaron en contactarnos de nuevo, ni siquiera cuando diagnosticaron a mi esposo. Y estoy bastante segura de que lo sabían. No nos hablaron, y cuando él estaba en el hospital, tampoco nos visitaron. Su aparición en el funeral fue una sorpresa. No les presté atención durante todo el servicio y solo se acercaron a mí después de que terminó. Intentaron hablar conmigo de manera amable, pero yo no iba a aceptar eso. Mantuve una expresión seria y les dije que eran bienvenidos a ofrecer sus condolencias, pero después tendrían que irse porque no estaba interesada en interactuar con ellos. Ni siquiera quería interactuar con ellos cuando mi esposo estaba vivo, así que ahora que él se había ido, tenía aún menos incentivo para hablar con ellos, y dejé eso muy claro. Entonces ellos también dejaron de actuar y sus padres me dijeron que necesitaban hablar conmigo en privado. Les dije que tenían que esperar a que todos se fueran porque de lo contrario no tendría suficiente tiempo para hablar con ellos. Estaba muy curiosa por saber de qué querían hablar conmigo. Después de que todos se fueron, hablé con ellos fuera del lugar. Jack no esperó y se fue con todos los demás, así que quedamos solos mis suegros y yo para tener una conversación.
Me dijeron que habían discutido sobre visitar a mi esposo cuando estaba en el hospital, pero finalmente decidieron no hacerlo porque ya estaba bastante enfermo y no querían molestarlo aún más. Fue una excusa realmente pobre y absurda para no visitar a su hijo cuando literalmente estaba en su lecho de muerte, pero no esperaba nada mejor de ellos tampoco. Simplemente, les dije que no necesitaba ninguna justificación por lo que habían hecho y que tenían que ir al grano porque había tenido un día largo y no quería perder más tiempo con ellos. Parecieron bastante molestos cuando les hablé en ese tono, pero de todas formas es lo que se merecen. Me dijeron que estaban aquí porque querían despedirse de su hijo una última vez y también querían hablar conmigo sobre lo que habíamos dejado pendiente. Ahora todos sabían que yo iba a hacerme cargo del negocio después de él. Puede haber sido su idea, pero yo estuve con él en cada paso del camino durante la ejecución y todo, así que naturalmente sería mío. Y también teníamos los papeles en orden, así que en cuanto lo mencionaron, les dejé claro que no tenían oportunidad. Sus términos habían sido muy claros desde el principio. Se aseguró de tener todas estas formalidades legales en orden tan pronto como fue diagnosticado. Sabía que probablemente esperaban hablar conmigo sobre esto para intentar involucrar a Jack en el negocio, pero no iba a permitir eso. Luego, después de una breve pausa, me dijeron que como no podían tener el negocio, al menos querían que les dejara la propiedad. Y con propiedad, se referían a la casa en la que habíamos puesto tanto esfuerzo en diseñar, y la querían para ellos porque creían que su familia la necesitaba más. Como no teníamos hijos, no es que necesitara toda esa casa para mí sola porque era un lugar bastante espacioso. Afirmaron que estaban cansados de vivir en su propia casa y necesitaban un cambio de escenario, así que planeaban vivir en nuestra propiedad y poner su propia casa en alquiler como una fuente adicional de ingresos. Me sorprendió que estuvieran sugiriendo esto porque después de no hablar con alguien durante 8 años, no apareces en su funeral y le pides a su viuda que te dé la casa. Perdí la paciencia. Ya estaba bastante miserable, así que les grité que se fueran porque literalmente no soportaba verlos. Ya estaba bastante molesta con ellos, y supongo que ellos también estaban bastante molestos conmigo porque ya los había mandado al diablo 2 veces antes. Así que cuando empecé a gritarles, ellos empezaron a gritar de vuelta y dijeron que solo estaban buscando paz, pero que yo estaba siendo una total imbécil y que no lo apreciaban. Luego jugaron la carta de la edad, diciendo que no sabía cómo respetar a los ancianos. Yo les respondí de inmediato, diciendo que ni siquiera sabían cómo respetar a los muertos, ya que mi esposo apenas había sido enterrado y ellos ya estaban aquí rondando como buitres. Y empeoraron las cosas diciendo que, como me había negado cuando me lo habían pedido educadamente, se asegurarían de demandarme y quedarse con la propiedad para ellos. Para dejarlo claro, mi esposo había dejado claramente en su testamento que todo lo que tenía iba para mí, así que ni siquiera sé por qué pensaron que amenazarme con demandarme iba a ser una buena idea, ya que creo que mi esposo fue bastante claro. Les dije que nunca iban a ganar, aunque decidieran demandarme, y ellos dijeron que era mi culpa que su hijo no hubiera hablado con ellos en los últimos 8 años y que no hubiera podido reconciliarse con él, lo cual ni siquiera tenía sentido. Pensaban que los había lavado el cerebro para que se volviera en su contra, así que se asegurarían de que yo no obtuviera nada de él. Simplemente, les dije que se fueran, y cuando finalmente se fueron, yo también conduje de vuelta a casa. Estaba realmente enfadada en ese momento y no estaba pensando con claridad, así que me había olvidado por completo de este vídeo en particular que mi esposo me había pedido reproducir para sus padres si se molestaban en aparecer en su funeral. Se me había pasado completamente, y solo lo recordé después de volver a casa. Más tarde hablaré del contenido del vídeo. De hecho, lo ayudé a configurar y grabar el vídeo aproximadamente un mes antes de que falleciera, así que sabía exactamente lo que había dicho en él y sabía que esto sería muy doloroso para sus padres. Así que decidí tomar un descanso durante un par de días y luego volvería a mis suegros para que supieran exactamente dónde estaban con su hijo y cómo era su culpa, no la mía como ellos estaban haciendo parecer. Un par de días después del funeral, decidí contactar a mis suegros. Nos teníamos bloqueados mutuamente en todas partes, así que decidí ir a su casa y mostrarles el vídeo en persona. Estaban muy sorprendidos de verme, pero decidí ser amable con ellos y les dije que mi esposo en realidad les había dejado algo y quería mostrarles qué era. Sabía que querían cerrarme la puerta en la cara tanto como estaban curiosos y codiciosos, así que nos reunimos en la sala de estar y les mostré el vídeo. Ahora, respecto al contenido del vídeo, mi esposo probablemente sabía que sus padres vendrían a acosarme después de su fallecimiento, así que tomó todas las precauciones legales necesarias. Estaba completamente cubierta legalmente. Y ahora, en el aspecto emocional, había hecho ese vídeo donde confrontaba a sus padres por su terrible comportamiento hacia él en el pasado. Dijo que siempre se había sentido menos prioritario en la familia, porque parecía que sus padres siempre preferían al hijo dorado, Jack, sobre él, y nunca se molestaron en ocultarlo. Luego procedió a recordarles todas las formas en que lo habían tratado mal, como cuando se negaron a pagarle la universidad, pero estaban gastando miles y miles de dólares en su hermano, que no hacía más que salir de fiestas día y noche. Incluso cuando comenzó a trabajar en su primer empleo,
Ellos constantemente lo comparaban con Jack, quien ganaba un poco más que él en ese momento. Fue realmente injusto, además, porque obviamente Jack era mayor y tenía una ventaja de 2 años sobre él. Aún así, él no dijo nada contra sus propios padres. Pero luego, la forma en que desestimaron su inicio de negocio fue inaceptable, y aunque estaban equivocados, nunca se disculparon por ello. Ni siquiera le hablaron cuando fue diagnosticado, así que ahora no tenían derecho a acosarme por lo que creían que se merecían. Porque él realmente les dejó exactamente lo que se merecían, que era nada. Así que en el vídeo, les dijo que nunca más se presentaran cerca de mí y dijo que en realidad había estado muerto para ellos durante mucho tiempo, así que su muerte real ni siquiera debería importarles. Al igual que a él no le importa si sus padres o su supuesta familia están bien o no, porque en verdad, la única familia que ha tenido soy yo. Fue bastante conmovedor. Tenía lágrimas en los ojos al final de ese vídeo, no por lo que dijo sobre sus padres, sino por lo que dijo sobre mí. Y en cuanto a mis suegros, quedaron completamente atónitos cuando terminó el vídeo. Después de que terminó el vídeo, me compuse. Me di la vuelta y les dije que incluso si intentaban demandarme, simplemente iba a mostrar este vídeo como evidencia de que fue mi esposo quien realmente no quería tener nada que ver con ellos ni dejarles nada. La razón de eso fue que lo habían maltratado toda su vida, así que no tenían a nadie más a quien culpar que a ellos mismos. Definitivamente, no fue mi lavado de cerebro o manipulación lo que llevó a esto, y espero que ahora lo supieran. Pero en lugar de aceptarlo, lo volvieron contra mí y dijeron que era una persona horrible por reproducir este vídeo, sabiendo que aún estaban lidiando con la pérdida de su hijo, y ahora me había esforzado por mostrarles este horrible vídeo. Luego siguieron acusándome de usar aplicaciones de edición para transformar la cara de su hijo fallecido en otra persona y plantearon otras teorías igualmente descabelladas solo para deshacerse del sentimiento de culpa. Cuando les dije que no tenía que demostrarles nada, me dijeron que era una persona egoísta y que no merecía nada de lo que mi esposo me había dejado. Parecían genuinamente molestos al acusarme de todo eso. Desde entonces, he estado preguntándome si hice algo malo al reproducir ese vídeo para ellos. Porque aunque siempre habían tratado mal a mi esposo, eran sus padres. ¿Quizás realmente se sintieron mal? No lo sé. Me siento confundida en este momento. ¿Soy la mala persona por reproducir un vídeo que mi esposo dejó para sus padres? Edición, algunos de ustedes parecen confundidos sobre si reproducí ese vídeo porque quería o no. Bueno, en parte fue por eso y en parte porque mi esposo literalmente me dio instrucciones específicas para reproducir ese vídeo para sus padres, en caso de que intentaran molestarme después de su muerte y reclamar alguna propiedad como estaban haciendo. Siendo honesta, no lo hice por malicia. Fue mi esposo quien me lo pidió, y solo estaba siguiendo sus instrucciones para que se retractaran. Supongo que lo que estoy tratando de decir es que fue tanto su idea como la mía. Y algunos de ustedes han estado preguntando dónde estaba Jack durante todo esto, y honestamente, no tengo idea. Definitivamente, no estaba en casa cuando fui, así que no sé qué está haciendo. De todos modos, espero que esto aclare las cosas. Actualización 1. Me gustaría agradecerles mucho a todos por todo el apoyo que me han mostrado en la sección de comentarios de la publicación original. Afrontar la pérdida de un ser querido nunca es fácil, especialmente cuando se trata de alguien como mi esposo. Era realmente un alma dulce y gentil, y lo voy a extrañar todos los días por el resto de mi vida. Así que duele cuando la gente lo insulta, especialmente sabiendo que ya lo extraño y que ya no está en este mundo. No entiendo cuál es el punto de llamarlo felpudo de sus padres, débil y otros nombres así. Él se ha ido, ni siquiera va a poder leer eso. La persona que sí lo leerá soy yo, y ya estoy realmente herida y miserable por la pérdida de mi esposo. No necesito escuchar los pensamientos negativos de todos sobre él también. Sé que todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero hablar mal de los muertos, eso no está bien. Así que no lo aprecio y realmente me gustaría que ustedes no dijeran esas cosas sobre él. Aparte de eso, muchas gracias a todos los que me están apoyando. De todos modos, ha pasado una semana desde que visité a mis suegros y aún no se han comunicado conmigo. Cuando dejé su casa ese día, estaban muy enojados y me acusaron de todo tipo de cosas locas, como tratar de lastimarlos a propósito e intimidarlos para que retrocedieran y presentaran demandas en mi contra o incluso impugnar el testamento. Quiero decir, si quieren hacer eso, son libres de hacerlo. Será una pérdida de tiempo y dinero porque dudo mucho que logren obtener algo de esto. Pero bueno, si quieren seguir adelante a pesar del vídeo, pueden hacerlo como quieran, ¿quién soy yo para detenerlos? Desde entonces, he estado ocupada para no pensar en nada de esto. Solo estoy tratando de concentrarme en el trabajo ahora porque tengo que dejar mi dolor de lado y también pensar en los aspectos más prácticos de la vida. Tengo la suerte de tener unos padres realmente solidarios y han estado viviendo conmigo durante los últimos días. Estaba realmente cansada después de volver a casa del trabajo, así que se hicieron cargo de todas las tareas del hogar. Mi padre sigue trabajando,
pero me ha dicho que se encargará de todas las cosas que mi esposo solía hacer antes, como pagar las facturas y hacer las compras, ya que siempre he sido un poco olvidadiza. Y mi mamá se encargará de cocinar y limpiar. Teníamos una empleada doméstica, pero renunció por razones personales, que es lo que les había estado contando a mis padres hace unos días. Y al día siguiente, aparecieron en mi casa con sus cosas, así que fue realmente amable de su parte. Estoy muy agradecida de que la gente esté cuidando tan bien de mí. Actualización 2. Entonces, mis suegros decidieron impugnar el testamento. El abogado de mi esposo habló conmigo al respecto, y no estamos muy preocupados por lo que pueda pasar con eso, sabemos que van a perder. Lo que fue realmente sorprendente fue que me enviaron un correo electrónico para decirme que mi estrategia de intentar asustarlos con ese vídeo no iba a funcionar, porque iban a obtener lo que legítimamente les correspondía. Mi esposo era su carne y sangre antes de ser mi esposo, así que se sentían más merecedores de lo que él había construido para sí mismo. Dijeron que no solo iban por la propiedad, sino que también se asegurarían de obtener algunas acciones del negocio, ya que sentían que se lo merecían. Afortunadamente, para mí, los tribunales no funcionan según lo que la gente siente, así que pueden sentir que tienen derecho a todo el mundo, pero eso no va a ayudar en su caso. De todos modos, ese correo electrónico va a ser útil, así que lo tengo guardado y se lo envié a mi abogado. Todavía estoy viviendo con mis padres, quienes han sido muy serviciales y solidarios. Incluso se ofrecieron a hablar con mis suegros para llegar a una conclusión pacífica de todo esto, porque creen que podrían tomar más en serio la autoridad de mis padres. Pero les dije que no era necesario, porque quiero que sigan adelante y manejen la demanda, ya que sé que va a ser una enorme pérdida de tiempo para ellos, y eso es exactamente lo que pretendo hacer perder su tiempo y dinero. Han estado visitándome bastante seguido en las últimas semanas para ver cómo estoy o para ofrecer sus condolencias, ya que algunas personas no pudieron estar presentes en el servicio. He estado bastante ocupada manejando el trabajo y recibiendo visitas, así que apenas he tenido tiempo para reflexionar sobre lo que estoy pasando y procesar mis sentimientos. Pero hace unos días, me encontré en la oficina de mi esposo buscando unos papeles relacionados con el trabajo, y casi me derrumbo porque lo extraño tanto y pude imaginármelo en ese lugar. Ojalá pudiera hablar con él una vez más y decirle cuánto lo amo y cuánto lo estoy extrañando en este momento. Pero sé que no puedo, así que solo pienso en ello y luego lo dejo pasar. Ahora mismo, mi único objetivo es asegurarme de que nuestro negocio tenga éxito, porque sé que a él le encantaría eso y tenía la intención de que ganáramos mucho dinero y fuéramos extremadamente exitosos. Su ambición me ha dado la motivación para trabajar muy duro, así que eso es exactamente lo que estoy haciendo. Actualización 3. Hola, han pasado 2 semanas desde que mis suegros impugnaron el testamento, y hasta ahora no han conseguido nada. Pero ayer ocurrió algo muy interesante. Recibí un mensaje de Jack, de todas las personas. Me sorprendió bastante, ya que él y yo literalmente no tenemos nada de qué hablar, y dada la situación con sus padres, pensé que era bastante atrevido que me contactara. Nunca hemos sido especialmente cercanos y definitivamente no estamos en términos para enviarnos mensajes de texto. Ni siquiera lo había bloqueado porque no tenía su número. Pero cuando me mandó un mensaje, dijo que quería hablar conmigo y preguntó si podía visitarme en casa. Me pareció un poco raro, y mi primera reacción fue simplemente decir que no y bloquearlo. Pero decidí darle una oportunidad porque tuve la corazonada de que tenía algo importante que decirme. Además, si él se estaba comunicando conmigo, estaba bastante seguro de que tenía algo que ver con mis suegros. De todos modos, acepté encontrarme con él y le dije que viniera. Mis padres estarían en casa, así que no pensé que tendría que preocuparme por nada. Cuando finalmente llegó, trajo flores y ofreció sus condolencias al principio. Dijo que no había podido expresarlo en el funeral porque yo estaba ocupada con sus padres, pero realmente quería que supiera que lamentaba mucho mi pérdida. Fue sorprendentemente amable, y no supe qué decir porque no esperaba este tipo de comportamiento. Antes, cada vez que interactuábamos en la casa de su familia, siempre parecía ser bastante ruidoso y egocéntrico, pero esta era una persona muy diferente. Además, no olía absolutamente a alcohol como solía hacerlo hace años, y parecía que había enderezado su camino. Después de un poco de conversación trivial, finalmente fue al grano y me dijo que estaba aquí para advertirme que sus padres planeaban difamarme, y no iba a ser bonito. Estaban planeando inventar una serie de mentiras sobre cómo mi esposo aparentemente les había pedido dinero prestado para iniciar su negocio inicialmente, y ahora yo me negaba a satisfacer su solicitud cuando necesitaban que se les devolviera su dinero. Ya que no había ningún contrato vinculante, legalmente no podían venir tras de mí. Así que planeaban publicarlo en las redes sociales. Era un plan increíblemente estúpido, y ni siquiera sé por qué pensaban que esto podría funcionar. Pero estuve realmente agradecida de que Jack me hubiera avisado para que pudiera cortar esto de raíz. Me contó que en los últimos años había estado tratando de ser una mejor persona e incluso había querido acercarse a nosotros varias veces.
Pero después de la forma en que había tratado a su hermano durante no sé cuántos años, simplemente no encontraba el valor para hacerlo. Y estaba aquí para decir que lo lamentaba todo, aunque fuera demasiado tarde. Luego empezó a llorar de verdad, y yo realmente no sabía qué hacer, pero mi padre vino al rescate y consoló al chico e incluso le hizo una taza de té para que se calmara un poco. Finalmente, cuando se fue, le dije que todo iba a estar bien y estaba segura de que su hermano apreciaba su gesto. Eso pareció hacerlo sentir un poco mejor, y creo que hice lo correcto. Aunque llegó demasiado tarde para darse cuenta de sus errores, al menos se dio cuenta de ellos, y eso es más de lo que puedo decir de otras personas como sus padres. Para ser honesta, ni siquiera creo que fuera tanto culpa suya. Sus padres no estuvieron ahí para ninguno de sus hijos, y pensaron que le estaban haciendo un favor a Jack tratándolo como el hijo dorado. Pero en realidad, lo mimaron demasiado, y al final, no hicieron ningún favor a ninguno de sus hijos. Me da pena por ambos, se merecen unos padres y unas vidas mejores. Actualización 4. Hola, así que hablé con mi abogado y le conté lo que Jack me dijo. Decidimos no hacer nada y esperar a que hicieran esas publicaciones, para luego poder usar eso en su contra en el tribunal. También hablé con Jack y dijo que estaba dispuesto a testificar contra sus padres si eso era necesario. Así que todo quedó resuelto hace unos días, y finalmente hicieron esa publicación en las redes sociales. Inmediatamente les escribí un correo electrónico diciendo que si no la eliminaban lo antes posible, podríamos emprender acciones legales y enviarles una demanda por difamación. Contaba con que fueran tercos y no la quitaran, pero supongo que se dieron cuenta de que esta iba a ser una batalla perdida. Probablemente no ayudó que les dijera que Jack estaba de nuestro lado, así que de todos modos iban a perder. Eliminaron la publicación de inmediato, pero aún mantenían que iban a quitarme todo. En este punto, estaba empezando a aburrirme, así que les deseé buena suerte con eso y luego bloqueé su dirección de correo electrónico. Ahora son libres de hacer lo que quieran. Realmente les deseo suerte, definitivamente la van a necesitar. Ahora que la única persona en la que podían confiar, Jack, ya no está de su lado, están solos. Realmente quiero ver cómo van a manejar esto. Actualización 5. Bueno, mis suegros demandaron, y no fue nada bonito para ellos. Para empezar, ellos llevaron las cosas a la corte, y no tenían ningún caso serio, así que estaba claro que no iban a ganar nada. Pero lo peor no fue eso, sino el testimonio de Jack, lo cual pareció caerles bastante mal. Primero mi esposo hace ese vídeo, y luego su otro hijo testifica en su contra. Sinceramente, valió la pena ver la cara de ellos derrumbarse en ese momento. El hijo, que tanto habían mimado, ahora no estaba siguiendo sus estúpidos juegos. Luego de eso me sentí muy bien, porque en parte también pensaba que mi esposo se merecía esta especie de venganza contra ellos. Y todavía esto no termina, porque ciertamente ahora voy a contrademandar, ya que las publicaciones que hicieron merecen algún tipo de castigo. Una lección para no meterse conmigo ni contra la memoria de mi esposo. Actualización 6. Tengo que actualizar porque hemos llegado al veredicto de mi contrademanda por difamación, y ahora mis suegros han tenido que pagar $1000 en compensación. No es mucho, pero es bastante simbólico que quisieran quitarme mi propiedad y terminen perdiendo dinero ellos, aunque no sea mucho. No tengo pensado hacer nada con ese dinero, a lo sumo llevar a mis padres a una buena cena por todo lo que me ayudaron cuando estaba muy triste por el fallecimiento de mi esposo. De todas formas, ellos van a recibir todo mi agradecimiento cuando sean aún mayores y necesiten cuidados, porque realmente han sido buenos padres para mí siempre. Mis suegros no pueden decir lo mismo, porque el único hijo que tenían ahora les ha dado la espalda, y se lo merecen por ser personas tan desagradables. Tarde o temprano se darán cuenta de sus errores, y es probable que sea muy tarde para ellos. Como pienso que esta será mi última actualización, voy a responder una idea que me había dado otro redditor y que tenía muchos votos. La de llevar el vídeo de mi esposo a un programa de televisión local y que lo publiquen. Entiendo que algunos podrían pensar que es una buena idea, pero lo cierto es que no puedo hacerle eso a mi esposo. Nunca dijo que quería que su vídeo sea público más allá de sus padres, así que no sería bueno de mi parte hacerlo. Espero no tener que volver y que mis suegros hayan aprendido la lección de una buena vez.